Escuchen bien, Obed, los amigos nuestros. El 12 de marzo, en el Hotel Mícono en Santiago, se entregó a la ministra Yanaina Tiguani la propuesta de decreto, el 12 de marzo de este año. Esa propuesta se lleva a Llanoñopo. La propuesta no sufre ninguna modificación. En Llanoñopo la propuesta se validó. Se entrega nuevamente el 21 de abril a la ministra de Gobierno y a ella le corresponde entonces elevarlo a gabinete para la sanción presidencial. Cuando a nosotros nos llaman, yo también pensé, porque yo fui relator es como un secretario de la comisión, y a nosotros nos llaman para hacer una subsanación documental. Yo pensé que era que el contenido del proyecto tenía algún problema, pero cuando yo reviso el proyecto es el mismo, no se le cambió nada. O sea, la misma propuesta que se entregó el 12 de marzo, se entregó el 21 de abril, era la misma que se entrega el 13 de mayo. ¿Qué fue lo que se arregló? El acta del informe, cuestiones cosméticas. Y hay varias personas que me han llamado a mí, uno de buena manera y otro de mala manera, para decirme a mí: César, ese decreto ejecutivo lo vamos a tumbar igual que el 537. Falso. No se dejen engañar. ¿Por qué el decreto 537 se cayó? Porque el gobierno lo hizo de manera unilateral, lo hizo solo. Por eso el 537 se cayó. Aparte de que le quitan a la Comisión OVE la prerrogativa al Congreso de organizar elecciones y se lo da tajantemente al Tribunal Electoral. Eso iba en contra de la Carta Orgánica. Por eso se cayó el 537 y fue declarado nulo por ilegal. Pero este proceso no. Este proceso ha venido desde hace varios años, de etapa en etapa. Y esta no es la primera vez que nos manifestamos aquí. Ya hubo otras manifestaciones que llevó entonces de parte de la ministra de Gobierno a la mesa ampliada de Veragua. En la mesa ampliada de Veragua nosotros estuvimos 5 días debatiendo, uno a favor, otro en contra, como es normal, quitando, añadiendo, hasta que finalmente, al final del jueves, del día del jueves, esa propuesta de decreto se consensuó por mayoría de votos. Entonces, estaba la Comisión OVE y la Comisión de Gobierno. Por eso yo he dicho a la gente que dice, vamos a anular este decreto igual que el 537, yo le digo, presenta los recursos, hágalo, tienes tu derecho, pero te aseguro que no se va a caer, porque esto se ha hecho como dice el 282 de la Carta Orgánica, y así mismo como lo dice el artículo 60 de la Ley 10. Entonces, esta reforma, este proyecto de decreto no se va a caer tan fácilmente, no lo van a tumbar. De la mesa ampliada en Veragua, mira lo que acaba de decir el gobernador, para evitar que se caiga el proceso como el 537. Eso es un mito, porque de la mesa de Santiago se propuso el encuentro de dirigentes de Llanoñopo y vinieron más de 580 organizaciones, más de 1.162 líderes, más de 7.000, 8.000 personas allí, y validaron por unanimidad la propuesta de decreto. Entonces, no hay temor, el proceso se ha cumplido. Y del 21 de abril que se entrega a la ministra, el 2 de junio se completaron 30 días. Nuestra Constitución dice que cuando un presidente de la República recibe un proyecto cualquiera, tiene 30 días para sancionarlo, 30 días hábiles, o sea, de lunes a viernes.
no cuenta sábado y domingo. Si no lo sanciona o no lo devuelve con objeciones en 30 días, está obligado a sancionarlo y a promulgarlo en Gaceta Oficial. Entonces, el 13 de mayo, antes del 13 de mayo, nos avisaron que había que subsanar. Vuelvo y digo, yo pensé que había que subsanar el contenido del proyecto y no es cierto, eso no se tocó. Se subsanó otro documento alterno, que eran importantes, pero el mismo proyecto no se tocó ni una letra, ni un punto, ni una coma. Entonces es el mismo que se entregó el 12 de marzo y del 12 de marzo acá ya va para 3 meses. Tiempo suficiente para que los abogados, los asesores legales, tanto del Ministerio de Gobierno y de Presidencia, hubieran revisado ese documento. Si los novetres, chuandres de aquí de la comarca, que no sabemos mucho de leyes, lo revisamos en 5 días. ¿Por qué el gobierno tiene que esperar 3 meses, 1 mes, mes y medio, 2 meses el otro año? Entonces, ¿para qué se formaron? Mandan a otro chuá a revisar eso. Pero esto hay que darle celeridad. Otra cosa, las elecciones se propuso tanto en Santiago como en Llano Ñopo, para eso se eligió la comisión de elección, que esas elecciones se tienen que hacer este año. Este año. Después de la sanción presidencial debe transcurrir un tiempo de 6 meses. Y el tiempo está pasando. Por eso es la preocupación. Los dirigentes me preguntan a mí, y esa es otra cosa, señor gobernador, que cuando nosotros regresamos el 13 de mayo del Ministerio de Gobierno de entregar la subsanación, hasta aquí yo no he recibido ninguna información y yo soy el relator de la comisión. Si yo, que soy el relator de la información de la comisión, no tengo información, ¿quién tiene la información? ¿Por qué no la hace llegar? Entonces, otra cosa, es mi punto de vista y con esto termino. De palabra, aunque por muy serio que sea usted y yo, las cosas de vital importancia para una comarca, eso no se puede hacer de palabra. Por eso está el documento escrito. Nos gustaría que hubiera un compromiso de parte de la ministra de Gobierno. Este documento ya está en manos de la presidencia. Alguien de asesoría legal de presidencia o de ministra de Gobierno o del Tribunal Electoral que nos envíe una documentación, una hoja pequeña que diga por lo menos, señores, no se preocupen, yo fulano de tal, ministro de Gobierno, viceministro de Asuntos Indígenas, director, magistrado, presidente o el director de organización, o yo abogado, asesor legal de presidencia, le comunico que el trámite está en ejecución, no se preocupen, esperen unos 15 días, 20 días, 10 días, y listo. Pero no nos dicen nada. Igual me digo, si yo, que soy el relator de la comisión, no nos han dado información, ¿a quién de ustedes le van a dar información? Y mientras tanto el tiempo sigue transcurriendo. Los caciques ya tienen 10 años ya en el cargo. Los delegados venció el término el 6 de marzo. Se hace la mesa ampliada en Veragua, se hace el encuentro de dirigentes del 16 al 18. El 21, el 20 de... No, cuando... El 20 de marzo, la ministra le dirige una nota a Demesio diciéndole, usted es el presidente, usted es el que va a enviar a designar la comisión electoral. Unos días después de la mesa ampliada de Veragua. Entonces, ahí es donde yo digo que para que esto tenga ribetes de seriedad, de formalidad, tiene que haber una información escrita. Porque si no lo hay, entonces estamos especulando. Porque lo que el gobernador me dijo ahorita, lo que yo entendí se lo digo a ustedes, y ustedes lo dicen a otros, y al final llega otra cosa. Mejor que haya una información formal, escrita, para la tranquilidad de todos. Bueno. El Ministerio de Gobierno, como entidad rectora, entonces, instala otra comisión para verificar con el Tribunal Electoral los procedimientos para nosotros no tener ningún tipo de inconveniente.
El día viernes, el Tribunal Electoral hizo ya llegar todas las subsanaciones y algunas opiniones del tribunal al Ministerio de Gobierno. Hoy el equipo del Ministerio de Gobierno y el día de mañana deben tener ya listo un borrador para presentarle ya al presidente de la República. O sea, nosotros estamos esperando la subsanación que podría emitir el tribunal, porque finalmente el que va a dirigir el proceso electoral es el Tribunal Electoral. Entonces, nosotros estamos tratando de que no tengamos ningún inconveniente con la instancia que va a ver estos temas. Entonces, prácticamente ya casi que está lista todo lo que nos planteó el Tribunal Electoral al Ministerio de Gobierno. El documento está hoy y mañana trabajado para presentarlo al presidente ya en transcurso de la semana para ver entonces en qué momento el presidente sanciona ese decreto. Entonces, son un procedimiento. Lo cierto que yo, como ustedes también, yo estoy interesado que se haga un nuevo proceso electoral. Y te consta, César, que nosotros hemos estado de cerca ayudándolo en ese trabajo. Entonces, pero tampoco podemos hacerlo aceleradamente, porque ya ustedes tienen conocimiento de lo que sucedió anteriormente y no queremos caer en ese escenario, ¿no? El día de mañana entonces que se nos anule el proceso y todo esto, cuando se pueda interponer alguna demanda o alguna gente que esté en contra de lo que se está haciendo. Entonces, sí quería pues explicarle eso. Yo conversaba con la ministra hace poco y ella me explicaba eso. O sea, ya tenemos nuevamente la documentación del tribunal al Ministerio de Gobierno, que mañana oficialmente debe estar listo desde el Ministerio de Gobierno entonces para ir a la presidencia de la República. Entonces nosotros tendríamos que esperar en qué momento el presidente sancione ese decreto para llamar a un nuevo proceso electoral. Es lo que nosotros podemos explicarle de manera responsable, ¿no? Para que la comunidad también sepa lo que se está dando, y del gobierno central hemos estado anuentes al tema de que se haga un nuevo proceso, pero que se haga bien. Y nosotros hemos estado colaborando, ¿no? Colaborando y apoyando para que se dé el nuevo proceso, pero también lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad, porque sabemos la importancia que tiene esto y la toma de decisión de tener nuevas autoridades tradicionales, que nos urge a la comunidad y también a la autoridad administrativa, que prácticamente hay un desorden que nosotros no sabemos cómo hacer en lo que hay la situación en la comunidad. Así que yo quisiera agradecerle, César y el equipo. Nosotros estamos anuentes a la colaboración, al diálogo, a la conversación, inclusive de suministrar información de cómo van las cosas. De repente, porque no hay una comunicación, suceden esto, pero sí se está trabajando. No piense que eso está guardado, no, porque lo estábamos esperando la opinión del tribunal. Ya el tribunal dio alguna sugerencia y en base a eso se hacen unas correcciones y al mañana debe tener eso listo para entonces finalmente el presidente sancionar el decreto. Entonces quería pues encarecidamente, no sé si ustedes tienen otras informaciones que yo no tengo, porque de parte del gobierno es lo que nosotros tenemos.